episodio 52 con Javier Sagarna. Bienvenidos al podcast Triunfa con tu libro, ayudando a autores de libros de ficción y no ficción a autopublicar y vender sus libros con éxito y conseguir unos ingresos que te permitan vivir como autor o emprendedor. Comienza este episodio con Ana Nieto. Hola, hoy estamos con Javier Sagarna. Javier es director de la Escuela de Escritores y nos va a contar cómo pasó de ser microbiólogo y trabajar en la industria farmacéutica durante más de 12 años a alumno de un taller de escritura, de ahí a profesor y luego acabó fundando la Escuela de Escritores por la que han pasado miles de escritores a través de sus cursos presenciales, cursos online, máster, etcétera. Nos va a hablar un poquito de todo eso, de los cursos que imparten y otra serie de cosas. Por ejemplo, cosas tan curiosas como un concurso que hicieron hace tiempo para elegir la palabra más bonita en castellano, en la que participaron más de 70.000 personas. Luego, posteriormente, hicieron otro para elegir la palabra más bonita, pero en extinción. Y otra serie de cosas curiosas. También recordaros que tenemos en marcha ya el taller Triunfa con tu libro para Madrid. Ya se impartió, como sabéis, el de Barcelona y el próximo 16 de abril tendrá lugar el de Madrid. Acordaros que son 5 sesiones las que impartimos. Hay la sesión primera para hablar de aspectos legales, derechos de autor en el mundo digital. La segunda sesión en la que hablamos de cómo editar tu libro y publicarlo en Amazon. La tercera, que es cómo conseguir que Amazon dé visibilidad a tu libro, 7 claves imprescindibles. La cuarta, la plataforma de autor. Y la quinta, marketing digital para autores. Así que acude a triunfacontulibro.com y en la parte superior verás una pestaña que pone taller, pincha y ahí tienes toda la información sobre el taller Triunfa con tu libro. Así que ahora, sin más, damos comienzo a la entrevista con Javier Sagarna. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, ¿qué hay? Muy bien, por aquí. Bueno, buenos días. Antes de presentarte un poquito más, quería ya entrar directamente con una pregunta para ti, y es: ¿qué hace un licenciado de farmacia como tú, que trabajaste como microbiólogo en diversas empresas farmacéuticas durante más de 12 años, en un sitio como la Escuela de Escritores que tú diriges? Bueno, pues lo que uno hace en la Escuela de Escritores, o sea, con respecto a la industria farmacéutica, es vivir, diría yo con mayúsculas, ¿no? Es decir, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El día que salí de la industria farmacéutica me dieron un vale por una vida y fue un cambio absoluto, ¿no? Es decir, a ver, yo soy efectivamente farmacéutico, farmacia, luego enseguida, pues una vez que salí de la carrera, pues encontré trabajo como microbiólogo, como jefe del departamento de microbiología, primero de un laboratorio, luego de otro, luego de un tercero. Y bueno, la cuestión es que yo siempre estuve trabajando en ese mundo. Estuve 14 años, quiero decir que no fue uno ni dos. Sí. Y bueno, pues la verdad es que era un buen trabajo, objetivamente. De hecho, incluso pues desde el principio pues me dieron un pequeño departamento personal a mi cargo, en fin, algo que uno puede entender casi como un sueño, ¿no? Profesional. Y sin embargo, pues aunque lo hacía bien, aunque siempre fue bien, yo no tuve mayores problemas en cuanto a la parte, digamos, de resolverlo y de que mis jefes estuvieran satisfechos, pero yo no era nada feliz. O sea, yo a los 6 meses tenía una depresión espantosa, decía, Dios mío, yo espero que esto no sea mi vida, porque me da una vida, ¿no? Me espera por delante, ¿no? Y entonces, pues eso, con 27 años y después de dar muchas vueltas y tal y cual, di en escribir. O sea, de repente dije, bueno, pues a ver, ¿qué tiene? Está claro que me he equivocado, pero ¿qué tiene esto? ¿Habías escrito ya algo o no? Había leído mucho siempre, pero no escribir, no. De hecho, de lo que yo me acordé cuando di en escribir, porque ya yo dije, bueno, tengo una vida y tal que no me gusta, pero tengo las tardes libres, ¿no? Como tengo una horario de fábrica, bueno, pues ¿qué puedo hacer por las tardes? Entonces empecé casi a descartar, decir, bueno, pintar y tal, bueno, con las manos que yo tengo, imposible. Yo qué sé, música, pues ya tuve mi día en subir a mi grupo punky y creo que lo dejamos ahí mejor. Entonces, bueno, después... Pero tenías algo ahí, ¿no? Algo ahí, claro, que querías sacar. Y de repente dije, anda, yo hacía buenas redacciones en el colegio, te ponían 10 y eso.
le gustaban a los profesores, le gustaban a mis compañeros. De hecho, el famoso concurso ese de Coca-Cola que siempre había en los colegios, pues a mí me eligieron representante de mi cole. En fin, anda, sí. pues eso lo hacía yo bien. Pues empecé a escribir así un poco a lo valentón, a ver qué pasaba. Al poco tiempo me enteré que existía un taller, el taller de Enrique Páez, que fue mi primer maestro. Entré como alumno al taller y yo siempre recordaré la sensación de entrar aquel día, sentarme alrededor de aquella mesa redonda, donde estaban todos comentando, leyendo sus textos, hablando, y la sensación de haber llegado a casa, ¿no? Decir, esto era. Por fin he llegado a mi casa, por fin estoy donde tengo que estar, ¿no? Y bueno, evidentemente en aquel momento yo ni soñaba con ser profesor, ni mucho menos con tener una escuela, ni nada que se le parezca, ¿no? Pero bueno, yo empecé allí como alumno, empecé a trabajar, empecé a escribir mis textos, luego luego al cabo de 3 años, Enrique me dijo, oye, me gusta cómo comentas tú los textos, tal, ¿te gustaría dar clases en un sitio que te he buscado y tal? Pues las di, luego ya me dio clases en su propio taller, luego ya formamos en la parte de Internet, la parte de Internet se independizó, se llamó Escuela de Escritores, pam, 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 y una cosa fue yendo a la otra, de manera que se fue convirtiendo, además de en un hobby, en algo que me daba mucha vida, pues además se fue convirtiendo en una profesión. Y bueno, pues en el año 2002 pude dejar por fin la industria farmacéutica, es decir, fueron 11 años después de que yo entré en el taller de Enrique Páez, ¿eh? Sí, pero pude por fin dejar. Exacto, unos añitos después, ¿no? Pero bueno, pues al cabo del tiempo, de hacer las cosas despacito y sobre todo con mucho deseo, ¿no? de escribir y dándome cuenta de que además ser profesor posiblemente es lo que yo más soy en esta vida, ¿no? Soy escritor, soy director de una escuela de escritores, pero sobre todo soy profesor, ¿no? Entonces yo disfruto tanto en las clases, ¿no? Que poco a poco se fue efectivamente transformando pues en una profesión y bueno, pues ya digo, en el año 2002 por fin dejé de lado mi vida como farmacéutico microbiólogo y me dediqué de plena, bueno, totalmente ya a la escuela de escritores, a ser profesor, a escribir, a publicar mis libros y a dirigir también pues lo que es la escuela. Okay. Me imagino, esta pregunta te la habrán hecho muchas veces, pero me interesa muchísimo tu opinión. ¿Escribir es un oficio que se aprende? Hombre, sin duda ninguna, ¿no? Si no, yo qué haría teniendo una escuela de escritores, ¿no? A ver, sí, evidentemente, claro que es un oficio que se aprende. Lo que ocurre es que yo para mí siempre digo lo mismo. O sea, tiene 2 facetas, como el título de nuestro máster es, el subtítulo, digamos, es máster de narrativa, el arte y el oficio. Yo creo que existen las 2 facetas, ¿no? Por una parte está el oficio es pues, diría que el 80, el 90% de lo que es un escritor es oficio, como en todas las artes, ¿no? El 80% de lo que es un pintor es oficio, ¿no? O de lo que es un bailarín, ¿no? Evidentemente hay una parte muy importante que es el oficio y esa es muy objetiva y esa se puede enseñar y hay técnicas y hay estrategias y se puede aprender de los maestros y ver cómo lo hacen los grandes y tratar de replicar y tratar de aprender e ir incorporando a nuestra forma de contar, etcétera, ¿no? Entonces, luego que sin duda alguna hay una parte de oficio muy importante. Y luego está, digamos, esa parte de arte que llaman talento, llaman musa, me da igual casi el nombre que uno quiera emplear, pero que la gente insiste mucho en que no se aprende, eso viene de serie, ¿no? Eso es innato. Bueno, yo eso no lo sé, no sé si lo puedo asegurar o no, si es innato o no lo es. Lo que sí sé es que desde luego se tiene que desarrollar, potenciar, guiar, hacer crecer, ¿no? Es como si uno tiene un talento, lo que tiene es una pequeña semilla de talento, lo que hay que hacer luego es convertirla en una planta, ¿no? Entonces en ese proceso también uno tiene que aprender y uno puede ser guiado por maestros, por profesores, es decir, por tanto, se aprende el oficio, lo que es objetivamente oficio, y no se aprende, pero se guía, se crece, se potencia el talento. Entonces, si uno se trabaja desde esa manera integral, se encuentra con que el 90 y mucho % de lo que es un escritor se puede enseñar, claro que sí. ¿Y se enseña para escribir buena literatura o para que eso que escribes guste a tu lector potencial? A ver, yo creo que eso fundamentalmente es una decisión de autor, ¿no? Es decir, yo creo que, yo escribo para hacer buena literatura. A mí me parece, y yo animo a mis alumnos a que la escritura, si tiene sentido, precisamente como una forma de expresión personal, como un camino de individualización, como un camino de
de vida, ¿no? De vivir más profundamente, de vivir más hacia adentro, de vivir, de sentirlo todo más, ¿no? Porque un escritor, como buen artista, es una persona que lo siente todo más y que lo vive todo más, y solo de ese plus de vida, digamos, puede extraer los temas y esa profundidad que necesitan los textos, ¿no? Entonces yo creo que escribir desde un punto de vista artístico, escribir lo que verdaderamente uno necesita expresar, y luego ya veremos si le gusta al lector, para mí es la posición correcta. Ahora, conozco gente que una vez que adquiere el oficio y que adquiere esas herramientas, pues plantea la cuestión desde otro lado. Bueno, vamos a ver qué se está vendiendo y yo voy a intentar a replicar esto. No tienen por qué ser incompatibles, te quiero decir, sin tener ni idea, porque yo no he escrito nunca una novela ni creo que lo haga nunca, me parece complicadísimo y os admiro mucho, pero si tú sabes que, bueno, para enganchar un poco al lector tienes que empezar tu libro con un párrafo potente, ese tipo de cosas, ¿por qué no lo vas a hacer? Independientemente de que tu libro sea bueno. No, que esté bien escrito. Evidentemente, ahí está donde estamos hablando de la parte del oficio. El oficio es lo que te permite justamente es eso. Es decir, si tú tienes una verdad muy grande que transmitir, pero aburres al lector y a las 2 páginas te cierra el libro, no has transmitido nada. Entonces, lo que tú necesitas efectivamente es dominar tu herramienta de trabajo, que son las palabras, dominar todas las estrategias y técnicas del oficio, que son las que te van a permitir, como bien dices, pues de repente darte cuenta y decir, bueno, yo he empezado como he podido este texto, pero ahora lo voy a empezar bien, voy a meter un pedazo de párrafo aquí que enganche al lector para que el lector siga y tal. Lo que yo me refiero más es a la búsqueda personal que uno hace cada texto, ¿no? Uno en cada texto puede estar haciendo una búsqueda más o menos profunda desde el punto de vista personal. Entonces, evidentemente uno dice, bueno, voy a escribir una novela para gustar al público. Bueno, pues renuncia a una buena parte de esa búsqueda personal, ¿no? Hay otra gente que dice, no, voy a hacer mi novela, voy a buscar lo que yo tengo que buscar y luego ya veremos si le gusta al público. Pues a lo mejor está renunciando a llegar mucho al público, ¿no? Es un equilibrio. Yo creo que la mayoría de las grandes obras de la literatura al final han sido comerciales. Es decir, Quijote es el libro más vendido, después, y más traducido y más leído después de la Biblia. Es decir, no es incompatible. Yo creo que no es incompatible hacer buena literatura y que además la literatura llegue, ¿no? Hoy por hoy tenemos un obstáculo que se llama mercados, que se llama mercado editorial, donde hay muchas trabas y muchas cosas, pero en cualquier caso también lo ha habido siempre, tampoco te creas. Y yo creo que realmente lo que es muy importante es que uno, cuando se sienta a escribir, escriba de verdad, ¿no? Volcando ahí dentro. Si uno está resolviendo algo que a él le preocupa a lo largo de un texto, aunque sea una de marcianos, aunque sea una de indios, aunque sea una de romanos, me da igual. Pero si uno, parte de lo que allí está pasando tiene que ver consigo mismo y de alguna manera él también anda buscando en ese texto, creo que se nota. Y creo que es que el lector, cuando lo coge y empieza a leerlo, dice, oye, qué bueno esto. Oye, y acerca al lector, con lo cual yo creo que calidad y comercialidad, si lo quieres llamar así, o sea, llegada al lector, no están normalmente reñidas, sino más bien lo contrario. Tú que has conocido a tantos escritores, ¿qué piensas? Cuando terminan su obra, cuando ya terminan de escribir su novela, su relato, su cuento, sus poemas, ¿a qué porcentaje, si te puedo preguntar así, o a la mayoría les preocupa luego vender el libro, o es más, bueno, yo ya he escrito, he hecho lo mejor que he podido, esto he dado lo máximo, es mi niño, he dado lo mejor de mí mismo o mí misma y ahí está? Pues hombre, yo, el 90% de los escritores que conozco son felices cuando pueden colocar eso en manos de un representante o de un, ¿sabes? O de un agente o de la propia editorial y olvidarse. O sea, yo creo que normalmente el escritor lo que quiere es escribir. Otra cosa distinta es que todos somos conscientes, bueno, creo que hay gente que no es muy consciente, pero eso es un problema. Creo que la inmensa mayoría de los escritores somos conscientes de que en el mundo en que vivimos hoy, si queremos que nuestros libros lleguen a los lectores, que nuestros libros tengan la repercusión que nosotros queremos, que al final se mide más, fíjate, se mide yo creo más en lectores que en dinero, lo que busca generalmente un escritor, aunque bueno, muy legítimamente hay también otros escritores hay escritores que pueden buscar dinero, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si queremos todo eso, tenemos que vender.
no hay más remedio. Es decir, en esta sociedad en la que vivimos se vive vendiendo, ¿no? Entonces uno cuando termina el libro se quita la careta de escritor, se pone la de director de marketing y sale al mundo a vender su libro, ¿no? Lo sale a vender, bueno, pues de las diversas posibilidades y cada uno que elija para hacerlo llegar al mercado, ¿no? Pero lo cierto es que sí, o sea, yo creo que la mayor parte de los escritores no es lo que más nos gusta eso de vender, pero al mismo tiempo, pues bueno, si hay que hacerlo, la mayor parte de los escritores lo hacen, claro, porque todos queremos que nos lean. ¿Qué piensas tú de la autopublicación? ¿Es una alternativa o es algo importante que la mayoría de los escritores se tienen que plantear? A ver, yo tengo de este respecto una idea quizás un tanto antigua, porque vengo también de un mundo donde eso prácticamente era sinónimo de cerrar las puertas del mercado para siempre, y sé que ahora ya no funciona tan así, con lo cual, bueno, yo quizá tengo una opinión un tanto antigua, pero vamos, yo lo que pienso fundamentalmente de autopublicación es que, a ver, las editoriales son filtros. El mercado, para bien o para mal, es un filtro, ¿no? Entonces, las editoriales de autopublicación tienen un problema, que normalmente no filtran, o filtran muy poco porque les interesa, como sea, tener clientes que paguen y que se publiquen, ¿no? Por tanto, no hacen de una manera bastante escasa esa función de filtro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchísimas editoriales de autopublicación publican muchos libros malos, hablemos claro. Muchos libros que realmente están muy lejos de tener la calidad literaria mínima que deberían tener para estar por ahí publicados y para optar a tener lectores. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando de vez en cuando se publica un libro bueno en una editorial de publicación, tiene que cargar con el lastre de saber que está en compañía de un montón de libros que no dan esa calidad, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, se contamina y la gente tiende a no tenerlo en cuenta, ¿no? Igual que uno dice, es que publica en tal editorial, y si tal editorial es de prestigio, pues en Anagrama, ¿no? Uno dice, bueno, es que lo que publica Anagrama normalmente tiene una calidad, ¿no? ¿Qué es lo que cuando uno se lo publicado, lo que tiene es decir, joder, es que casi todo lo que se autopublica no tiene esa calidad, con lo cual de alguna manera se te contamina un poco esa imagen de tu libro con la imagen de los otros libros, sin entrar a juzgar cómo es el libro, ¿no? Si proponiendo que el libro que se autopublica es bueno, ¿no? Entonces, digamos, eso yo creo que es una dificultad. A partir de ahí, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que muchas veces los editoriales de autopublicación no nos ayudan demasiado, ellos ya han hecho su negocio, digamos, y no te ayudan demasiado a vender. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a mí la imagen me parece desoladora, es la imagen de tener 500 libros en cajas en el pasillo de casa sin saber a quién colocárselos, ¿no? Sin saber cómo venderlos. Me parece que es una imagen terrible del fracaso. O sea, no del escritor, que el libro puede ser muy bueno, pero sí de esa vocación de comunicación que tiene el escritor, ¿no? Entonces a mí eso me preocupa, ¿no? De una editorial de autopublicación, que al final pues te autopubliquen efectivamente, pero tengas los libros allí y no sepas qué hacer con ellos. Esas son las pegas que yo le veo. La ventaja es evidente, ¿no? Es decir, estamos en un momento en que el mercado cierra mucho, ha cerrado muchísimo la mano, ¿no? Y es muy difícil acceder a los nuevos autores al mercado, ¿no? Con lo cual, hoy por hoy, las nuevas herramientas de autopublicación están abriendo un nuevo canal. Habría que ver hacia dónde va ese nuevo canal, ¿no? Habría que ver, teniendo en cuenta estos peligros, la necesidad de un filtro, teniendo en cuenta el peligro de eso, ¿no? De comerte con patatas, por decirlo de alguna manera, tu libro, una vez que lo has publicado con tanta ilusión y luego no saber qué hacer con él, ¿no? Mientras que una editorial normalmente se encarga de distribuirlo y por lo menos llegar a las librerías. Por lo menos tiene una oportunidad, ¿no? Ahí es donde yo veo tú lo el ves problema. un poco arriesgado vamos a hablar de Amazon concretamente, que es la mayor librería a nivel mundial y en España y prácticamente todo el mundo, ¿no? De no tenerla en cuenta. Y mi idea es que los libros que se venden en Amazon, pues no sé si serán los mejores a nivel de literatura, no lo sé porque no tengo capacidad, pero sí que sé que son los que más gustan y es donde más se vende. También, Javi, yo creo que hay un filtro que es el filtro del lector, ¿no? El filtro no es efectivamente, no hay un intermediario, no hay un experto que es la editorial, que es quien filtra. Quien filtra es el lector y en ese sentido es bastante democrático, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo que ocurre es que el lector, el filtro es para el lector. Quiero decir, el problema que tiene el lector es que cuando uno entra en Amazon y se encuentra esa inmensidad
de libros publicados, una absoluta inmensidad, entonces uno no sabe ni por dónde empezar. Entonces, ¿qué va a empezar uno? Que no tiene tiempo, que no tiene, es decir, que vivimos como vivimos, todo, tal, ¿no? A probar uno por uno a ver si le gusta, claro. Entonces, cuando yo digo el filtro es porque cuando uno se aproxima a una editorial concreta y dice, bueno, pues normalmente me gustan las cosas que publica esta gente, ¿no? Con lo cual, digamos, ya te aproximas y ya no tienes que empezar de cero. Entonces, el problema del filtro del lector es que al ser un filtro tan amplio, o sea, al ser un universo tan amplio, no sabes por dónde empezar prácticamente, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me parece que tiene de malo y fíjate, me parece un problema irresoluble. Creo que es un problema que Amazon y esas otras librerías de publicación deberían plantearse resolver. El tema de ayudar al lector, porque no se trata de censuras o de filtros que dejen, digamos, nada democráticos, que aparten de la publicación. Yo creo que de todas formas apartar de la publicación o al menos reducir su impacto a la gente que rematadamente no escribe bien no es mala idea, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso no se trata tanto de eso, sino simplemente de que el lector, cuando llega allí, aquel inmenso mar puede ser la librería de Amazon, pues tenga unas guías que le ayuden a circular de una manera más eficaz, ¿no? Y a ver, yo no estoy en contra en absoluto de Amazon y su política de autopublicación. Creo que la deben mejorar. Creo que en este momento hay un par de elementos. Uno tiene que ver con el filtro y otro tiene que ver con la distribución. No me refiero a la distribución ya sé que desde cualquier ordenador, de cualquier del mundo, prácticamente se pueden descargar o se pueden incluso encargar en papel, etcétera, los libros de Amazon. Me refiero a cómo, es decir, tú tienes una librería y digamos, llega ese librero, tú llegas a tu librero de siempre y ese librero te dice, mira, ha salido esto, que es estupendo, ha salido esto otro, y tú ya sabes que te gusta, que él te conoce, sabe lo que te gusta y te lo va dando. ¿Cómo replicamos eso en Amazon? A lo mejor te digo... Es diferente. Ahora lo que aparece son las opiniones de los clientes. Y tienes también, unos listas de libros más vendidos que son, de nuevo, opiniones de clientes. Digamos, esos son los filtros. Lo que te digo es que para mí esos filtros hoy por hoy son algo insuficientes. O sea, es lo que yo estoy diciendo. Ya sé que es un poco la opinión. No, y yo no quiero hacer de abogado del diablo, simplemente una charla. Sí, a mí se me hace un poco insuficiente. Yo creo que me hace falta un filtro, a lo mejor quizás más profesional también. Creo que el filtro democrático está muy bien y me parece estupendo y me parece fenomenal, pero creo que el filtro profesional también es necesario. Y yo es lo que he hecho un poco falta en estas editoriales hoy por ahí. Perfecto. ¿Hay una técnica común para aprender a escribir o cada maestrillo aquí tiene su librillo? Vamos a ver, sí, o sea, yo creo que hay una cosa que se llama libertad de cátedra de cada profesor. Yo creo que es muy importante que un profesor enseñe desde donde él cree, o sea, desde su concepto de la literatura, desde lo que él cree que es verdaderamente artístico. Desde ahí siempre vamos a guiar mejor a un alumno que desde una especie de canon impuesto, ¿no? Lo que ocurre es que sí, yo también creo que hay unas técnicas que funcionan mucho mejor que otras, ¿no? Yo creo que, como siempre, es una cuestión de un cierto equilibrio, ¿no? Por una parte, tenemos tenemos, digamos, una serie de técnicas que evidentemente funcionan: la técnica del taller de escritura, la técnica de trabajar desde el propio texto, la técnica de aprender por ensayo y error. Sin duda, una herramienta fundamental de cualquier curso de escritura, y quien no lo entienda así creo que se equivoca, es la lectura. Es decir, se tiene que leer, y se tiene que leer en clase, se tiene que leer mucho, se tiene que ver cómo lo hacen los que valen, los que han demostrado que son grandes autores, que nos llegan, que nos conmueven. Bueno, pues cómo lo han hecho, por qué me conmueve a mí este libro, ¿no? Y eso normalmente tiene una explicación técnica. Entonces, hacer una serie de lecturas me parece fundamental, ¿no? Es decir, todo eso para mí son elementos que deben formar parte de manera fundamental de una clase de escritura creativa, ¿no? Y que, bueno, que son un poco los elementos comunes a todos los cursos de la escuela de escritores, ¿no? Esa forma de trabajo, que haya una teoría, que la teoría se apoye en lecturas, que haya luego, pues eso, lectura de libros y análisis textual, etcétera. Todo eso me parece fundamental. Pero a partir de ahí yo creo que es fundamental que cada profesor transmita el oficio desde la pasión, desde su pasión, ¿no? Y la pasión de cada profesor es distinta.
¿no? Y hay profesores que les gusta mucho el género, profesores que no les gusta nada, profesores que lo que les gusta, que se enamoran de la forma, profesores que están enamorados del fondo del contenido, de lo no dicho, de otros les gusta las imágenes potentes. Cada uno tenemos nuestra manera, ¿no? Yo creo que transmitir desde nuestra manera también es muy importante. Por eso también me parece muy importante que un alumno no tenga un solo profesor, sino tenga 2 o 3, de manera que luego él vaya integrando su propia manera de hacer las cosas. Hablamos un poco de Escuela de Escritores, bueno, has hablado un poquito ya de algunos cursos que organizáis. Creo que tenéis cursos online y cursos presenciales, algún máster. Cuéntanos un poquito qué ofrece Escuela de Escritores a un Bueno, escritor. a ver, Escuela de Escritores fundamentalmente tiene 2 tipos de oferta, ¿no? Por una parte está, digamos, los cursos, nuestros cursos habituales, que son, bueno, pues son cursos que están pensados para que uno tiene su vida y sin embargo en esa vida uno le abre un hueco, ¿no? Un hueco de un par de horas que va a su clase, en las que trabaja sobre los textos, está con gente que comparte su pasión de escribir, etcétera, y lee, comenta libros, etcétera, y luego pues se va con una propuesta de escritura a casa y a lo largo de la semana pues va desarrollando, escribiendo, etcétera, y poco a poco va avanzando. Estos tipos de cursos los hacemos en Madrid de manera presencial, los hacemos en Zaragoza y en Burgos también de manera presencial, y luego los hacemos sobre todo en esa aula enorme que tenemos en Internet, ¿no? Que es donde tenemos alumnos de todo el mundo. ¿Qué número de alumnos podéis tener y cuántos están en España y cuántos en Latinoamérica, si tienes algunas cifras? Pues mira, sí, a ver, tenemos a lo largo del año por la Escuela de Escritores pasan unos 2.000 alumnos, de los cuales el 35% bien son latinoamericanos. Nuestros cursos en Internet, bueno, yo creo que más, no me he quedado corto, porque prácticamente en los cursos en Internet deben pasar cerca de esos 2.000 alumnos, deben pasar unos 1.600, 1.800, 1.700 alumnos, más en Madrid, que deben pasar por lo menos otros 600, ¿no? Entonces, y luego por Burgos, Zaragoza. Sí, o sea, más de bastante, yo ya encima, holgadamente, los 2.000 alumnos al año tenemos, y de todos ellos, ya digo, o sea, porque en Internet tenemos un porcentaje muy alto de alumnos latinoamericanos, pero también hay alumnos latinoamericanos en Madrid que pasan por aquí, e incluso hay alumnos latinoamericanos nuestros que vienen durante 2 años a cursar el máster de narrativa, que es la otra idea que tenemos, ¿no? Igual, por una parte, tenemos estos tipos de cursos, digamos, más... de alguna manera es abrirle un hueco a la escritura en tu vida, va por otro lado, y por otra parte está el máster de narrativa, que es la decisión de decir, voy a dedicar 2 años de mi vida a formarme como escritor. Es decir, mi prioridad en la vida es formarme como escritor. Voy a estar 2 años allí, en nuestra sede de Madrid, formándome como escritor a través de un programa muy ambicioso, ¿no? Un programa muy ambicioso, que es un programa, siempre digo lo mismo, es el programa que hicimos pensando en lo que nos hubiera gustado poder estudiar cuando nosotros empezábamos a ser escritores, ¿no? ¿Qué es lo que nos hubiera gustado poder hacer? Bueno, pues de alguna manera este es el programa que hemos diseñado en nuestro máster de narrativa, ¿no? ¿Es mañana y tarde, todo el día? No, está diseñado son 10 horas y media a la semana, está diseñado de manera que son 3 tardes a la semana, de 7 a 10 y media, porque tenemos algunos que trabajan, tenemos algunos que estudian otra carrera, por tanto, lo hemos modulado de manera que sea posible compaginar. Lo que ocurre es que tienes esas 10 horas y media, más luego un sábado al mes que tenemos una aula creativa, más luego por lo menos, esas mismas horas en casa trabajando. Siempre digo lo mismo, o sea, tenemos la carga de trabajo para casa, pues es bastante importante porque hay que escribir mucho, hay que leer mucho, hay que analizar, hay que trabajar, en fin, entonces lo cierto es que tenemos tiene una carga importante. Es un máster que tiene 576 horas lectivas, que viene a ocupar casi, ponemos 800 y pico, pero yo diría que casi 1.000 en realidad, ¿no? Si contamos todo el tiempo que uno tiene que trabajar en casa. Es un máster del cual uno sale con su primer libro en la mano, ¿no? Es decir, sale con una novela, con un libro de cuentos que se ha trabajado a lo largo del 2.º año del máster, que además luego un informe hecho por alguno de nuestros profesores para acabar de mejorarlo, acabar de pulirlo y acabar de tenerlo, y que luego efectivamente pues tratamos de buscarle salidas en la publicación, tanto en editoriales tradicionales como a través de otro tipo de editoriales de autopublicación, o nosotros les guiamos a nuestros alumnos hasta la puerta, ¿no? A partir de ahí a la puerta que ellos quieran abrir y que ellos quieran trabajar es su decisión, ¿no? Lógicamente de autores. Pero bueno, ya digo, el más tiene esto. Entonces, bueno, ya digo, la escuela intenta dar una visión, opciones a todos los escritores que se quieran acercar a nosotros, ¿no? Escritores
un nivel de implicación más bajo, pues tienen nuestros cursos, que aún así, bueno, pues son muchos los alumnos nuestros que al cabo de 3 o 4 años en la escuela están publicando libros, están ganando premios, e incluso alguno que ha podido hacer como en mi caso, ¿no? Y soltarlo todo y dedicarse a escribir o a dar clases o cosas de este tipo. Okay. Y luego están perdón, sí. esos otros alumnos que quieren decir, mira, yo voy a dedicar 2 años de mi vida a formarme como escritor porque es mi prioridad en este momento, ¿no? Bueno, pues ahí está el máster de narrativa. Ajá, ok. Creo que eres también colaborador en La Ventana, el programa de radio para relatos en cadena, ¿es así? Sí, ¿En qué consiste ese programa, Pues mira, te cuento. A ver, es un programa que hace 9 años ya llevamos ya con él, ¿no? Entonces, bueno, pues un día, pues, hablando con la gente de la cadena, pues nos propusieron la posibilidad de hacer algo en torno a la escritura, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros diseñamos este programa, que en realidad lo que es un concurso de microcuentos. La idea es un concurso en el cual cada semana se vota un ganador. Y la última frase de ese relato ganador es la primera de los relatos que tienen que escribirse para la semana siguiente. Con lo cual uno tiene de lunes a jueves para escribir un micro relato de no más de 100 palabras que empiece por la frase que les dejamos cada lunes, ¿no? Que puedes imaginar que puede ser cualquier cosa, porque como es la última frase, a veces tiene mucho sentido, a veces es una frase dificilísima, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues, bueno, los oyentes de la cadena SER trabajan, escriben sus relatos, nos los mandan a través de la página web de la Escuela de Escritores y antes del jueves por las 12 de la mañana recibimos una media de 600 relatos más o menos cada semana que cribamos con el equipo de profesores de la Escuela de Escritores. O sea, siempre digo, nos los leemos todos. ¿Por qué? Buen trabajo, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, bueno, afortunadamente somos un equipo muy grande de profesores y vamos rotando, ¿no? Sí. Entonces, pues cada profesor se lee 100, elige de ahí entre 1 y 3 y ya me los pasa a mí para la selección final, ¿no? Que yo soy el que hace normalmente la selección final y cada semana pues elegimos 3 finalistas semanales que van a antena, ¿no? Y entonces ya en antena, allí en la cadena SER, tenemos en el programa pues se votan los propios autores, tiene que votar a cualquiera menos a sí mismos, lógicamente, y votamos a las personas que estamos allí, ¿no? Que estamos ahora mismo, pues, Benjamín Prado, Alex Rigelmo y yo mismo, ¿no? Entonces, bueno, votamos todos el ganador y sale un ganador semanal. Cada mes hay un ganador, entre los ganadores semanales se hace una final y hay un ganador mensual. Y entre los ganadores mensuales se hace la gran final, que se hace al final de temporada, en el mes de julio y tal. Y el ganador, uno al año, exacto. Y el ganador de esa gran final tiene un premio de 6.000 euros, que no está nada mal. Esto no está nada mal, más la difusión, ¿no? Que pueda tener. Claro, no, y luego además, pues eso ya digo, por supuesto nosotros publicamos los microrelatos en la página web, todos los 3 finalistas de cada semana. Además, el ganador mensual tiene cada ganador mensual tiene derecho a un curso intensivo de un mes o un mes gratis en la Escuela de Escritores, para que puedan estar en nuestros cursos, los prueben y si les apetece pues puedan seguir. Y luego ya, efectivamente, pues tenemos el gran premio de 6.000 euros que llevamos, ya digo, estamos en la 9ª temporada, o sea que ya son muchos los premios que se han ido dando. Y he sido muy curioso lo que ha ido pasando, porque se ha ido generando casi toda una especie de mundo en torno al microrelato a partir de este concurso, ¿no? Y hay un montón de redes y de internacionales microcuentistas y de gente que se ha ido generando todo un movimiento en torno al microrelato que en buena medida tiene su origen en Relatos en Cadena. Uh-huh. Una pregunta muy concretita. ¿Cuál es la palabra más bonita en castellano? Y creo que esto, ¿te acuerdas del resultado? Creo que hicisteis algún tipo de concurso, ¿no? Sí, efectivamente, fue una cosa bastante importante para la escuela, ¿no? En el momento se nos ocurrió la idea de que para celebrar el Día del Libro podíamos convocar un concurso que sería la palabra más bonita del castellano, ¿no? En realidad, te fijas, era un concurso de belleza lo que habíamos hecho, ¿no? Pero tuvo una repercusión inmensa. O sea, me acuerdo que nosotros entonces éramos una escuela mucho más pequeña que hoy y de repente nos vimos casi desbordados por la inmensa... Como para ser trending topic en Twitter. Fue absoluto. Claro, entonces el Twitter
no sé si existía o no existía, pero desde luego no era lo que soy, no era lo que soy, pero fue una locura a través de todos los medios de comunicación, nos llamaron de todas partes. Yo recuerdo, pues eso, de Televisa en México al New York, al Miami Herald, hasta el New York Times, yo creo que nos llegaron a llamar, llamaron de todas partes de Latinoamérica, pero de España de todos los medios. De hecho, fue cuando por fin nos llamaron de la cadena SER y fue cuando empezamos esta relación, ¿no? Precisamente a raíz de que nos llamaron por esta iniciativa y tal, ¿no? Entonces, fue una auténtica locura. Participaron más de 70.000 personas. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sí, ya digo, en tiempos además pre-Twitter, ¿no? Que yo creo que hoy ¿Cómo contestaban? O sea, ¿cómo lo lanzasteis? ¿Cómo participaba la gente? ¿A través de vuestra página web o cómo? ¿En Facebook? ¿Existía Facebook? No. Sí, participaban a través de nuestra página web. Yo creo que Facebook existía, pero yo no sé siquiera si la escuela tenía Facebook. Yo no sé si por entonces, me suena a mí que por entonces ni siquiera nosotros teníamos Facebook. Entonces participaban a través de la página web de la Escuela de Escritores y entonces tenían que entrar allí. Y bueno, pues recuerdo que lo que dijimos es que tenían que votar 5 palabras, ¿no? Elegir 5 palabras y cada ¿vosotros proponéis 5 o no? ¿O lo iban proponiendo ellos y iban saliendo esas 5? Exacto, que ellos propusieran 5, palabras, ¿no? Y tal, ¿no? De manera que fuera algo más amplio que decir una sola palabra, ¿no? Me parece que daban votos, daban 5 votos a 1, 4, 3, 2, 1, ¿no? Y pusieran 5 con votación. Te estoy hablando de memoria, ¿eh? Porque la verdad es que tampoco... La cuestión es que me acuerdo que tenían que votar allí las palabras. Perdona, me estoy equivocando. Proponían una a ellos ponían la que quisieran, y luego podían votar hasta 5 palabras de los demás. Sí, eso era. Sí. Vale, pues lo cierto es que bueno, pues una votación, ya digo, participaron más de 70.000 personas, fue una auténtica locura, se pusieron hasta 25.000 términos, ya digo, en toda Latinoamérica, en toda España, en Estados Unidos, en la parte hispanohablante. Bueno, fue una auténtica locura, y finalmente pues pasó lo que casi, fíjate, nos temíamos antes. Dinos la palabra porque ya no aguantamos más. ¿Cuál fue? Era que ¿Perdona? Que ganara la palabra amor. ¿Ganó amor? Ganó amor. Nosotros la segunda. ¿Te acuerdas de la segunda? Sí, o sea, fíjate, está bien, lo que pasa que iré un poco... me estaba esperando eso. ¿Te acuerdas de alguna otra? Que sí, me acuerdo de más, no te preocupes, pero es que se quedaba corto. Nosotros, fíjate, cuando lo convocamos, me acuerdo que lo dijimos, es que va a ganar amor. Y dijimos, bueno, no sé, tío, vamos a hablar mucho, y cuando las entrevistas, que fueron muchas, me acuerdo que hablábamos, decíamos, es más que el significado, buscar también la etimología, buscar la sonoridad, buscar tal. Bueno, fue como querer parar el viento, y aquello se llevó amor por delante. Y fueron, efectivamente, fue amor, fue libertad. Me parece que la tercera era esperanza, y la primera, que no tenía que ver, digamos, con este tipo de términos así un poco grandilocuentes, fue albahaca. Anda, fíjate, eso sí. Albahaca estaba en quinto lugar. Fíjate, no encaja para nada dentro de... Yo hubiera dicho abrazo, por ejemplo. Sí. Pero fíjate, albahaca en mitad de amor y de libertad. Sí, efectivamente. Bueno, por la sonoridad, ¿no? Claro, por eso. Entonces, cuando por fin salieron, digamos, del bucle ese de los significados hermosos, y empezaron a mirar a las palabras a la cara, pues la primera que salió fue albahaca. Fíjate, otra que tuvo bastante buena calificación fue azahar, y otra fue mandarina. O sea, parece que la A tiene algo que gustó mucho. Yo, por ejemplo, me acuerdo que yo voté orondo. Orondo. Es una palabra que gusta así muy redonda en sí misma. Sí. Vamos, redondísima. Con todos los os. Sí. A mí me gustaba mucho orondo, por ejemplo, ¿no? Sí. Muy fuerte, muy potente. Exacto, ¿no? Entonces hubo un montón de palabras de todo tipo. Pero ya te digo, fue un poco el resultado, tiró la gente demasiado posiblemente al tema del significado, ¿no? Que es una parte de la palabra, pero no es la única, ¿no? Que es lo que yo les decía. También está la sonoridad, también está la etimología, también está su adecuación, ¿no? Yo digo, a mí orondo me gusta porque ya la palabra en sí misma es gordita y redondita. Me parece que es tan apropiada, ¿no? Pero bueno, ya digo, ese fue onomatopéyica, no sé si se dice así. Sí, tiene mucho que ver una cosa con la otra, efectivamente. Entonces, pues ese fue el resultado que tuvimos en esta palabra más bonita del castellano. Y luego al año siguiente convocamos también para el Día del Libro otro concurso, que fue el de la palabra más, que se llamó Apadrina una palabra, efectivamente. Vale, sí. Se trataba de salvar palabras que encontramos que estaban en vías de extinción. Vale.
Entonces, saldría alguna rara, ¿no? A ver. Ahí ganó ¿Perdona? la palabra bochinche. Bochinche. La palabra bochinche fue la palabra más echaban de menos los hispanohablantes, pero luego había algunas muy muy curiosas, por ejemplo, como damajuana. Damajuana fue una de las palabras que más echaba de menos, que es preciosa, sí. que es preciosa, y sin embargo, claro, te decían los argentinos, oiga, pues es que aquí la usamos todos los días. Claro, se estableció un diálogo muy bonito entre los diversos españoles que se hablan en el mundo, los diversos castellanos que se hablan en el mundo. Entonces, claro, es decir, en España damajuana es una palabra que efectivamente prácticamente la hemos perdido, y sin embargo, para allí es que no hablan de botellas, hablan damajuanas, prácticamente. Entonces claro, nos fuimos dando cuenta de que había palabras que habían desaparecido en algunos lugares y que, sin embargo, en otros seguían súper vigentes, y fue una discusión muy bonita. Quizá fue más interesante esa iniciativa, que también fue un éxito. También participaron gente de todo el mundo y también tuvo una gran repercusión. Casi que la palabra más bonita, que funcionando fantásticamente bien, y fue una iniciativa muy divertida, que yo creo que puso a todo el mundo a pensar en las palabras, que era lo importante. Bueno, pues quizás la gente se quedó más en el significado, ¿no? Cuando ya hablamos de las palabras en vías de extinción, aparecieron todas estas palabras hermosas que están desapareciendo de la lengua y que, sin embargo, están ahí, ¿no? ¿Tenéis pensado algo para el próximo 23 de abril o ya...? Bueno, hacía tiempo que dejamos de convocar este tipo de iniciativas, porque, bueno, pues se fueron muy divertidas, pero también, digamos, llevan trabajo, ¿no? Gestionar todo eso. Llevan trabajo y, sobre todo, tuvieron su momento, ¿no? Yo creo que ahora mismo, precisamente por Twitter, por Facebook, por todo esto, la gente ya está más cansada de este tipo de campañas virales, ¿no? Que a fin de cuentas es lo que tienen, ¿no? Y ya los niveles de participación en cualquier iniciativa de estas, fíjate, curiosamente, habiendo muchas más formas de difundirlas, suelen ser bastante más bajos, y hay un menor nivel de entusiasmo, ¿no? Todo desaparece más rápido, ¿no? Estas iniciativas duraban un mes, y durante un mes es que se hablaba permanentemente de ellas. Ahora un mes no dura nada. Claro. Entonces todo desaparece muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues hacemos otro tipo de cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues este año, que es el 400 aniversario además de Cervantes, bueno, pues vamos a hacer seguramente unas iniciativas. Haremos muy probablemente una reescritura continuada, reescritura del Quijote. Vamos a trabajar haremos talleres seguramente en un espacio cerca del Museo del Prado. Es muy probable que dentro de la propia Escuela de Escritores hagamos una serie de iniciativas. Siempre hacemos algo para el Día del Libro, siempre procuramos poner en valor ese día, y siempre pues hacemos, ya digo, iniciativas que nos acerquen la escuela y su labor a la gente, ¿no? Okay. Vamos, si te parece, Javier, con el último apartado de la entrevista, que es tus favoritos. Dinos cuál sería tu libro. En este caso, comentábamos antes fuera de la grabación de este episodio, más que tu libro de literatura, que tendrás muchos, lo sé, tu libro o tus libros favoritos que nos enseñen a escribir o escribir una novela, un relato, un cuento. ¿Cuál sería ese libro? Bueno, a ver, como bien dices, hay bastantes también en este campo, pero yo tengo mis dos libros favoritos, ¿no? Una parte desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista también de lo que es un relato y tal. Hay uno que me vuelve loco, que me parece un libro indispensable absolutamente, que se llama La práctica del relato, y es de Ángel Zapata, ¿no? Que Ángel es profesor en la escuela también, pero no es porque sea profesor y gran amigo, sino porque es que me parece el libro definitivo, ¿no? Si uno quiere escribir relatos, y entendiendo relatos cortos y novelas, ¿no? Es decir, todo aquello que es contar una historia, me parece un libro absolutamente indispensable, ¿no? La práctica del relato de Ángel Zapata. Y luego hay otro libro que ya es una cuestión mía más personal, tal vez, que yo tengo un inmenso cariño, y que y me parece que además dice grandes verdades de cómo hay que enfrentar la escritura, que es Zen en el arte de escribir, de Ray Bradbury. Zen en el arte de escribir, de Ray Bradbury. Ese libro me parece, en realidad es un libro en el que llega Bradbury y cuenta cómo lo hace él, ¿no? Cómo lo vive él, cómo lo siente él, pero me parece un libro tan lleno de verdad. Pocos autores te cuentan de verdad, y tan de verdad, cuál debe ser el enfoque de un escritor, cómo debe sentarse uno a escribir, cómo debe vivir esto desde el entusiasmo, desde la alegría, desde el proyecto de vida, desde la suerte de poder dedicarse a ser escritor, ¿no? A mí me parece un libro absolutamente fascinante, en el que Bradbury te cuenta cosas maravillosas, ¿no? Como que de repente escribió Fahrenheit 451. Lo escribió, no tenía máquina de escribir, hombre, y entonces el hombre se iba a la biblioteca municipal y escribía con las máquinas que estaban allí, que tenían, que funcionaban con monedas de 25 centavos. Qué bueno. Entonces el hombre
llegaba allí, ponía los 25 centavos, se ponía a escribir como un loco, a sacar adelante el texto, porque claro, es que como decía, me costó exactamente $9. ¿No? Entonces, claro, realmente uno se para y deja de escribir porque quiere, ¿no? Y es un poco lo que te enseña mucho de Ray Bradbury. Cuando uno quiere escribir, escribe hasta debajo del agua, si hace falta, ¿no? Yo no sé si tú habrás leído, yo no lo he leído, pero hoy lo he oído recomendar y no sé cuál sería tu opinión, y si lo has leído, dinos por favor tu opinión. De verdad, el libro creo que es de Stephen King, que ha escrito un libro sobre cómo escribir, no sé exactamente cómo se llama. Sí, mientras escribo. Es un libro absolutamente útil, absolutamente. A mí me parece un libro... Me interesa tu opinión para saber, sí. A mí me parece que es un libro que hay que leer. O sea, mientras escribo de Stephen King, cuentan montones de cosas del oficio, montones de cosas de cómo hay que sentarse a escribir, de las pequeñas cosas que le pasan a uno mientras escribe, efectivamente, y eso. Y a mí me parece un libro muy, muy útil. O sea, no está a lo mejor en estos dos de cabecera que te decía, pero vamos, está en un segundo grupo de libros útiles y yo siempre, y de hecho lo suelo recomendar a mis alumnos. Me parece un libro tremendamente útil. Posiblemente Stephen King no es el autor más literario de la historia, pero desde luego es un tipo que conoce muy bien su oficio, que ha escrito excelentes novelas en su género y que tiene mucho que contarnos, y desde luego, como yo lo recomiendo sin ninguna duda. Ok. ¿Cuál sería, Javier, tu herramienta digital favorita? Bueno, mi herramienta digital favorita, déjame que arrime un poco la escupizardina, el campus virtual que tiene la Escuela de Escritores. Okay. Hemos desarrollado un campus virtual basándonos en Canvas, que está muy por delante de la mayor parte de campus virtuales que utiliza la mayor parte de escuelas, incluso de universidades y de centros docentes, ¿no? Este es un campus que están utilizando ahora mismo las universidades punteras de Estados Unidos, que prácticamente en España se desconoce, que nosotros cuando pensamos en diseñar un campus para nuestra escuela, pues estuvimos buscando y nos fijamos en esto, ¿no? Y decimos, bueno, ¿qué utiliza Stanford, que utilizan las grandes? Y vimos que estaban utilizando este campus Canvas y empezamos a trabajar sobre él, ¿no? Y creo que es un campus absolutamente perfecto para aprender para esta disciplina. Lo hemos diseñado a medida, hemos diseñado unas dinámicas de trabajo realmente excelentes y sí, para mí hoy por hoy sin duda es mi herramienta digital favorita. Okay. ¿Y cuál sería tu cita favorita? Pues mira, es una cita que no sé de quién es. No sé de quién es. Yo la escuché hace mucho tiempo, fíjate, creo que por alguien que me dijo mi madre, no sé, vete tú a saber, igual es hasta un cura o algo así, no lo sé, de dónde yo no soy precisamente persona religiosa, pero no sé muy bien de dónde ha salido la cita, pero es una cita que a mí me ayudó muchísimo en mi vida, y sobre todo me ayudó en aquella época donde uno era farmacéutico y microbiólogo y no era muy feliz, y sin embargo tenía el sueño de ser escritor y de ser profesor, y parecía imposible y tal, ¿no? Y fíjate, y a mí me ayudó mucho entonces, me ha ayudado mucho muchas veces, ¿no? Que es: nada detiene a un hombre testarudo. Muy bueno. Nada detiene a un hombre testarudo, ¿no? Hombre o mujer, ¿no? Ampliémoslo, ¿no? Pero evidentemente nada detiene a alguien que está totalmente determinado a hacer una cosa y que es testaruda, ¿no? A mí me parece una cita que me ha sido muy útil en la vida, y ahí se la dejo a los oyentes por si a alguno les sirve. Pues para terminar, ¿cómo te definirías, Javier, con un solo adjetivo que no sea testarudo? No vale eso. Vale, pues mira, me definiría con el adjetivo que definiría es activo. Y cuando digo activo, digo vivo. Me parece que eso es lo más importante que soy yo. Es una persona que hace cosas, que trabaja, que mira cosas, que está activa, que se sienta a mirar un atardecer y lo mira de manera activa. Okay. Por decirlo de alguna manera. Es decir, que sí, que está así, que es una persona que trato de estar muy presente en mi vida, no salirme de la vida y estar por ahí circulando, no, estar muy presente y muy atento a todo lo que me sucede, ¿no? Y vivir y actuar en mi vida de una manera activa, ¿no? Por tanto, ya digo, si me dices un solo adjetivo, yo diría activo, pero casi como sinónimo de vivo. Okay. Casi como la curiosidad todavía es infantil, ¿no? De que todo nos interesa. Todo nos interesa. Activos, sí, y no lo haces de una forma. Todo lo estamos trabajando, todo lo estamos viviendo. O sea, vivir es trabajarlo, es trabajar la vida. Vivir no es solamente de que te pasen cosas y uno vaya pasando por la vida y resulta, como no me acuerdo quién lo comentaba, quién decía esa frase de la vida es eso que nos pasa mientras estamos ocupados preocupándonos por otras cosas, ¿no? Uh-huh. Pues es verdad, la vida es todo eso, ¿no? Y cuando uno
Si uno, sobre todo si uno quiere ser artista, uno quiere ser escritor, tiene que estar muy atento a todo eso que va pasando, ¿no? Y esa atención es una atención activa. Uno tiene que estar. Entonces ya digo, para mí la actividad no es la hiperactividad, el estar todo el día corriendo de un lado para otro, estresado. Y eso no. Es simplemente estés donde estés, aunque estés sentado en el sofá y tal, estar de una manera activa, estar presente, estar vivo. Ok, Javier. Un placer haberte tenido aquí en triunfacontulibro.com. Un abrazo muy grande y muchas gracias por haber compartido cosas tan interesantes, Javier. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los oyentes y nada, pues un gran abrazo y para lo que queráis. Perfecto. Un abrazo, Javier. Un abrazo. Hasta luego. Visita la web triunfacontulibro.com, donde encontrarás los enlaces a este episodio y otros contenidos de interés para autores y escritores.